Buenos días, hermanos. Un gozo nuevamente poder abrir la palabra. A nosotros nos confinan, pero a la palabra del Señor no. Y vamos ahí a leer el versículo 3 de la epístola de Judas y pondremos este tiempo en las manos del Señor. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Oremos. Padre Santo, gracias una vez más, porque tu palabra no está presa, tu palabra permanece para siempre, pese a todos tus enemigos, pese a todos los enemigos de la verdad, pese a tu misma iglesia que a veces callamos o confundimos o erramos. Tu palabra permanece, tu verdad permanece. Pero Señor, queremos redescubrir tu palabra, queremos confirmar nuestro compromiso con tu verdad y que tu Espíritu Santo, Señor, ponga ese celo en nuestro corazón para sumarnos a tu causa, Señor. Aquí y ahora, en este momento de la historia que tú nos permites vivir, serte fieles, Señor. No ser novedosos, no ser relevantes, no ser famosos, no ser exitosos, serte fieles, fieles a ti, fieles a tu palabra, para la gloria de tu nombre. Que tu Espíritu sea nuestro Maestro una vez más en esta mañana, oh Padre, y el Señor Jesucristo sea exaltado. Es en su nombre que lo pedimos. Amén. La iglesia de los primeros siglos, como todos sabéis, sufrió grandes persecuciones, en concreto 10 grandes persecuciones, pero la peor de todas vino cuando nadie se lo esperaba. Hubo un lapso de tiempo, un momento de tiempo en que hubo una aparente paz y tranquilidad hasta que Diocleciano asumió el poder el año 284. Este gran emperador tenía el objetivo de restablecer la gloria de Roma. Y se pensaba que el debilitamiento del Imperio Romano venía dado por el debilitamiento del culto pagano, a esos dioses que tanta gloria les había dado, ¿verdad? El conflicto inició en el seno del ejército romano. Sucedió que muchos soldados empezaban a convertir al cristianismo. Y parte de las prácticas de estos ejércitos antes de ir a la guerra era rendir culto a esos ídolos paganos. Ellos empezaron a decir que no podían por motivos de conciencia. Pero eso fue inaceptable. El no obedecer las órdenes de un superior por motivo de conciencia, por no querer adorar a ese ídolo, significaba el debilitamiento del ejército romano, que hasta el momento había sido invencible. Si no puedes hacer una cosa tan sencilla, ¿qué harás en el momento de la guerra? Así que Diocleciano promulgó un edicto de expulsión de los cristianos del ejército. En principio esto no era bajo pena de muerte, pero fue interpretado de forma muy diferente según el territorio o la provincia romana. Se practicó en el mejor de los casos sacarles un ojo o quebrarles una pierna y enviarles a las canteras como esclavos. Y allí permanecieron hasta que Constantino el Grande se convirtió también en el único emperador y pudieron salir de las canteras. Pero la persecución del cristianismo no solo fue en la iglesia primitiva, ha sido durante toda la historia de la humanidad. Y hoy mismo se dice que es uno de los momentos de la historia con mayor persecución. Según Puertas Abiertas, Europa no está
entre los países con persecución extrema, como India, muy alta, como China, ni siquiera alta, como algunas regiones de Rusia, donde el Islam prevalece. Pero en Occidente tenemos algunos tipos de persecución diferentes. No corre riesgo nuestra vida, pero corre riesgo nuestra fe. Fijémonos en este dato. En su último informe de la Comisión Libertad de Religión o Creencia de la ONU, Organización de Naciones Unidas, con fecha 27 de febrero de 2020, casi más o menos la fecha donde nos sucedió todo lo que estamos viviendo y ya no nos dejaron salir, se concluye que la religión es una enemiga de los derechos humanos por impedir los derechos de la mayoría bajo el último recurso de los creyentes. ¿Cuál es el último recurso de los creyentes para impedir los derechos de una mayoría de la sociedad? Se llama la conciencia. Se llama la conciencia. La objeción de conciencia que la ONU ha solicitado a los países que empiece a prohibir, lo que implica que nos empiecen a obligar a hacer cosas que van en contra de nuestra fe y por lo tanto que van en contra de nuestra conciencia. Como Diocleciano obligaba a los soldados cristianos a adorar a sus dioses, la ONU y los países, los gobiernos, van a empezar a obligar a esos sanitarios que están dando la vida por nosotros, ¿verdad? Y muchos de ellos son cristianos, ¿verdad? Pues quieren obligarlos a ir en contra de sus conciencias para favorecer el derecho o supuesto derecho de una persona a abortar, a aplicar la eutanasia activa o a lo que llaman la reasignación de sexo. Todo eso en contra de la conciencia del cristiano. Y uno pensaría, si no aceptan la sola escritura, si no aceptan la autoridad de la Biblia como mínimo, van a dejarme vivir conforme lo que me dicta mi conciencia. Yo puedo entender que no acepten este libro de aquí, Biblia. Yo puedo entender que no acepten la Biblia como palabra de Dios. Lamentablemente hasta hay muchos cristianos que ya no aceptan toda la palabra de Dios como toda la palabra de Dios. Pero ir en contra ya de la conciencia de cada individuo, eso ya es de una agenda diabólica. Y podemos preguntarnos, pero ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí? Pues para entender dónde estamos, tenemos que recordar de dónde venimos. Y venimos de una Europa que fue cristiana, de donde surgió la Reforma Protestante. Y hemos vivido en estos últimos siglos la descristianización de toda Europa, de todo Occidente, la regresión del cristianismo y el auge del secularismo. Y ya sé que voy a decir unas palabras muy raras hoy, pero el secularismo no es más que la negación de Dios en todas las cosas. Y ese vacío religioso, que los secularistas no se lo pensaban, ese vacío se llena de cualquier cosa. Otras espiritualidades o el crecimiento del Islam, como se está dando, porque el corazón del hombre está inquieto hasta que no descanse en Dios, como decía Agustín, y va en búsqueda de algún tipo de espiritualidad. Y si quitas al cristianismo del mapa de Europa, eso lo va a llenar otra cosa. Y lamentablemente se están dando cuenta que es mucho peor que lo que tenían. La modernidad irrumpió tras el descubrimiento de América. Ya sabemos que América estaba descubierta, pero los europeos no lo sabían. Y en esa época empezó a valorarse la verdad. La gente buscaba la verdad, la gente buscaba la razón. Lo científicamente probado se puso muy de moda esa frase, ¿verdad? ¿Pero qué sucedió? A principios del siglo XX sucedieron
unos acontecimientos que desilusionaron por completo a la humanidad. 2 grandes guerras mundiales. En España, pues una guerra civil. ¿Qué vamos a decir? Una guerra civil, que también se hizo en nombre de Dios en los 2 lados. Una gran desilusión por todo lo espiritual, por todo lo existencial. Un gran rechazo a los grandes relatos. ¿Qué es eso del cristianismo? ¿Qué es eso del capitalismo? ¿Qué es eso del marxismo? Todo acaba igual, en ruinas. ¿Cómo acabó Europa entera? En ruinas. Y por lo tanto la gente dijo: menuda desilusión, menudo fracaso, ya no me gusta la realidad en la que vivo, prefiero crear una realidad paralela a la realidad, y esa realidad paralela a la realidad se llama ficción. Me gusta más la ficción que la realidad. Sí, y ahí empezó todo ese movimiento hippie, que a veces nos reímos de él, pero tiene su sentido el movimiento hippie. Es una respuesta a la gran desilusión de todos los grandes relatos que habían fracasado. Y veían las fotos del gran holocausto nazi y decían: esto es el siglo XX, esto es el ser humano, esto es lo que puede hacer, a esto nos lleva las grandes verdades. Y del movimiento hippie, el uso de las drogas, la libertad sexual, pues también llegamos al mundo virtual y los videojuegos, que hoy día hay muchos jóvenes que despiertan ya y son abuelos y se han metido en ese mundo virtual, que lo prefieren a la realidad en la que viven, porque están desilusionados de cómo les han interpretado el mundo. Por lo tanto, la razón, la verdad ya no tenía importancia. ¿Qué importa la verdad? ¿Qué importa la razón? Lo importante es el sentimiento. Cómo yo me siento y cómo tú te sientes, y cómo esa verdad te hace sentir a ti y cómo esa verdad te hace sentir a ti o me hace sentir a mí. Llegamos a la conclusión ante todos esos dramas que dijeron que no importaba el contenido de tu verdad y mi verdad, si había incoherencias o incoherencias dentro de mi propia verdad, mientras te sientas bien. Y llegamos a otro pasito más, que es la estética venció a la ética. Es decir, ya no éramos lo que tenemos que ser, sino que vamos a empezar a ser lo que aparentamos ser. Hoy se estila mucho eso de la marca personal, branding personal, ¿no? Lo que dejas ver a los demás. Tú no eres lo que eres, es lo que otros ven de ti. Tu Facebook, tu Twitter, tu Instagram, tu LinkedIn, ¿no? Tú eres eso, no lo que tú eres. Es que lo que tú eres no importa ya. No importa la verdad. Importa lo que sientes y lo que haces sentir, lo que aparentas. Esto abría la puerta a una gran etapa narcisista, otra palabreja. Narcisista viene de Narciso, y Narciso era un joven bien hermoso, que todo el mundo se enamoraba de él y que él no se enamoraba de nadie. Así que le condenaron a enamorarse de sí mismo. Se miraba a las aguas y cuanto más se miraba, más se acercaba al agua, hasta que se ahogó, murió en el agua por contemplarse demasiado a sí mismo. Y de ahí salió la flor del narciso. Pues bien, hoy hay muchos narcisos, en una sociedad enamorada de sí misma, encantada de conocerse, que predica el amor a uno mismo, la autoestima, la autocontemplación. Y obviamente en esta situación que vivimos, hermanos y amigos, la gente no busca la verdad. La gente no va a las iglesias, al laboratorio, a las universidades con un hambre como antes, en búsqueda de la verdad, la verdadera verdad. No, la gente va en busca de, la gente va al gimnasio en busca de la buena estética, y si no lo consigue, pues al quirófano, aunque valga mucho dinero. Por lo tanto, concluimos que Grecia ha vuelto. Hemos vuelto a la etapa griega, donde, aunque es más sofisticado y peligroso, la estética es mucho más importante.
Se siguen disfrutando también de nuevas ideas como Pablo en Atenas. Todo el mundo estaba fascinado con Pablo porque, no por lo que decía, sino porque era nuevo. Y hoy día también la novedad, la gente va buscando novedades. Y eso nos lleva a toda clase de inmoralidades sexuales. Han creado toda una ideología que permite cualquier novedad. Lo que tú quieras sentir, como tú quieras hacerlo, todo es posible. Y ya no es por una libertad individual o por esa nueva tolerancia, sino porque hay una ideología de base que permite que todo eso se pueda realizar. Y esto se pretende justificar contra la ciencia. Porque la genética con solo 2 cromosomas echa por el suelo esas falsas teorías. Y aquí tenemos un gran ejemplo de cómo se ha sustituido la razón por la emoción. Y todo esto es importante para entender dónde estamos viviendo. En la era moderna se decía, está científicamente probado. Y si los genetistas descubrían que los hombres tenemos un cromosoma XY y por eso somos hombres, ¡qué maravilloso! Pero ahora trae sin cuidado, porque ya eso no determina que seas hombre o mujer. Lo va a determinar el sentimiento. Y la ciencia ya no está al lado de la verdad, sino que la ciencia está al lado del sentimiento para hacer que eso sea posible, aunque realmente no lo es. La muerte de la verdad ha dado paso al nacimiento de nuevas mentiras. Y cuidado, hermanos y amigos, si la verdad es una decisión social, una construcción social, vamos a vivir en los próximos años cambios constantes de verdades, según el gusto del consumidor, donde se va a ir legalizando el pecado y criminalizando la verdad, criminalizando el bien. Y los inventores del mal les encanta este caldo de cultivo. Es fantástico, porque todo lo que quieran crear, lo podrán crear. Y siempre van a decir que tienen la nueva tolerancia de su lado. Una nueva tolerancia que, como sabéis, no se aplica a la minoría de intolerantes que seguimos predicando la exclusividad de Cristo sobre todas las cosas. Los cristianos decimos que Cristo es exclusivo porque Cristo dijo que es exclusivo y que Él es el único que es el camino, la verdad y la vida, y por lo tanto nosotros no podemos decir lo contrario, si no, no seríamos cristianos. Esta desilusión por la verdad también ha brotado en el seno de la iglesia. Hay muchos que, afanados por los números, por los resultados, cómo es que la gente no quiere saber nada de la iglesia, cómo es que la gente está desilusionada con la fe, habrá que hacer algo. Y ahí empiezan todos los métodos para conseguir ser considerados relevantes, exitosos, interesantes, atractivos. La iglesia emergente ha reflexionado mucho sobre una frase de Homer Simpson. Homer Simpson tiene mucha sabiduría. Dice lo siguiente: hoy estoy teniendo el mejor día de mi vida y todo se lo debo a no ir a la iglesia. Eso es lo que dice Homer Simpson en uno de los guiones. Estoy teniendo el mejor día de mi vida y todo se lo debo a no ir a la iglesia. Entonces la iglesia emergente empieza a pensar: ¿cómo podemos alcanzar personas como Homer Simpson, que no quiere ir por nada en el mundo de la iglesia porque piensa que va a ser un día súper aburrido? Vamos a hacerlo súper atractivo. Preocupación por el peinado, las gafas, pantalones teñidos, entretenimiento y, ¿por qué no?, camisa abierta y tatuajes, humos, luces, cámaras, acción. Lo que haga falta, pero hay que atraer con lo mismo que se atrae en cualquier otro espectáculo, pero no con la palabra de Dios. Por lo tanto, después de hacer esta introducción, hay serias amenazas para la iglesia en los tiempos que vivimos. Hemos sido llamados a ser no relevantes, sino fieles
fieles y a contender por la fe, y no podemos continuar en una miopía espiritual. No anestesiemos la realidad para vivir más contentos, más tranquilos, más cómodos, en una sociedad sin Dios y sin esperanza. No la anestesiemos la realidad, no sigamos con miopía espiritual, sepamos realmente dónde estamos y dónde somos llamados a ser fieles y en el momento de la historia que nos toca vivir. Hemos visto mucho de la sintomatología del paciente y dices, wow, el paciente está mal, ¿sí? El paciente tiene unos síntomas severos, pero vamos a ver cuál es el diagnóstico. Como dice el refrán castellano, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Y dirá Samuel, ¿por qué haces uso de ese refrán castellano? Sí, tiene mucho que ver. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Realmente, si miras durante toda la historia de la humanidad, las cosas que suceden hoy día son las mismas que sucedieron. No hay nada nuevo del sol. Es como que se va vistiendo con otra seda, con otro tejido, pero al fin, como dice C.S. Lewis, el corazón del problema es el problema del corazón. El problema sigue siendo el mismo. Y si el problema sigue siendo el mismo, el remedio es el de siempre. Un hombre con corazón de piedra solo tiene una esperanza, y es pasar por el quirófano. Pero no pasar por el quirófano para que le pongan botox en los labios o le estiren la piel y conseguir una buena estética. Bueno, este ya está un poco cristianizado. No. Eso no es cristianismo. Es para abrirle de arriba abajo, sacarle ese corazón que no sirve para nada, ponerle un corazón de carne, y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Nosotros podemos predicar la palabra, pero eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo cuando acompaña la palabra de Dios. Y en esta mañana el mismo Espíritu Santo, no yo, es el mismo Espíritu Santo que acompaña la palabra de Dios, quiere que reafirmemos nuestro compromiso con la única verdad y exclusiva que es la verdad de Dios. Y no solo nuestro compromiso con la predicación del Evangelio de la gracia del Señor Jesucristo, sino también con la confesión de que la gracia es gracia porque el santo es santo. La gracia es gracia porque el santo es santo. Y la santidad de Dios es antes que la gracia de Dios. Si Él tiene que tener gracia con nosotros, es porque Él por la eternidad ha sido santo, santo, santo. Y porque nosotros no podemos entrar en su santidad tal y como estamos. Y debido a que el Dios de toda gracia es el 3 veces santo, ser cristiano no solo implica creer verdades doctrinales, sino perseguir una vida de santidad para ser semejante a Cristo. El fin último de la vida cristiana no es ser doctos, es ser santos. Y os aseguro que es mucho más difícil ser santos que ser doctos. Doctos podemos ir nutriéndonos de libros y de predicaciones y de teología, pero cuando son las 2 de la mañana y los niños lloran y estás más irritado de la cuenta, ¿no? ¿Dónde está la semejanza a Cristo? Y cuando alguien nos hace una pequeña cosa y nos irritamos con él y no recordamos que el Señor Jesucristo limpió los pies hasta el traidor, ¿dónde está la vivencia del Evangelio? El fin último de la vida cristiana no es ser doctos, es ser santos. Es ser como Cristo. Sin santidad nadie verá a Dios. Y para que la iglesia pueda vivir en el mundo, no estamos hablando de ser unos monásticos, de irnos a un monasterio. Para vivir en el mundo, sin ser parte del mundo, sin contaminarnos por el mundo, ya tenemos bastante con nuestro corazón, debemos luchar contra muchas amenazas, pero en concreto hablaremos de 3 amenazas. La primera de ellas, contender ardientemente contra el relativismo. Todo el mundo sabe lo que es el relativismo, ¿no?
porque es relativo, ¿no? Depende del color con que se mire. No, pues ya hablaremos de esto. Contender ardientemente contra el relativismo. Contender ardientemente contra el antinomianismo. Y aquí nos pararemos un poco más porque no es una palabra tan conocida. Y contender ardientemente contra el revisionismo moral, la revisión de la moralidad. Vamos al primero de ellos. Contender ardientemente contra el relativismo. Fijaros cómo dice Judas en el versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Dada a los santos. Vivimos en una auténtica crisis de valores donde se han potenciado mucho los valores básicos y universales, donde aparentemente todos están de acuerdo: la paz, el amor, la tolerancia, la libertad. Y esto está muy bien, pero por otro lado, como esa agenda se la han implementado también a las iglesias evangélicas, hemos perdido de lado la exclusividad del evangelio y nos hemos dedicado a batallas que no eran las nuestras. Porque existe una agenda globalizadora que pretende erradicar toda diferencia. No, todo el mundo los mismos valores, todo el mundo el mismo lenguaje, todo el mundo la misma fe, ¿sí? Quieren erradicar toda diferencia para que no haya esos conflictos que tuvimos en el siglo XX y esas guerras mundiales, ¿verdad? Y lo que quieren es que todos como borregos digamos ve al mismo tiempo. Eso es lo que se busca, porque así es una sociedad confinada en una ideología. Han diagnosticado que la religión es la que lleva profundas divisiones entre los seres humanos. Por lo tanto, hay que eliminarla. Hay que eliminar toda la religión. Y se ha hecho con diferentes estrategias. Una de ellas ha sido el secularismo. Y el secularismo es, pues eso, que Dios no esté presente en ninguna de las cosas, ¿no? Vivir impíamente, como ha dicho Judas. Vivir no de cara a Dios, sino es que no hay Dios y por lo tanto vivimos siempre de espaldas a Él. Otra forma en que han intentado erradicar toda diferencia es mezclando, creando una sopa religiosa. El sincretismo, el ecumenismo. Realmente todos los caminos llevan a Roma, pues venga, tú canta a Buda y yo canto a Jesús y tú canta a Mahoma, ¿no? Cada uno, todo el mundo adorando a ese Dios y al fin es el mismo. Pues no es el mismo, porque dijeron cosas muy diferentes y son personas diferentes y si las hubiéramos sentado en una misma mesa no se hubieran puesto de acuerdo nunca. Mai de la vida, se dice en catalán. El fracaso de esta falsa bondad ya empieza a ser evidente en Europa y hay muchos en Europa, incluso políticos, que empiezan a añorar una Europa cristiana. Pues si empiezan a añorar una Europa cristiana, pues que hagan un poco como Constantino, que faciliten a los cristianos hacer su labor. Si la verdad divide, lo mejor será destruir la verdad, piensan ellos. Y otra forma que tienen de destruir la verdad es eliminando palabras que son tabús. Pecado, culpabilidad, infierno. Bueno, hay muchos evangélicos también que dicen que no hay infierno, ¿sí? Van eliminando y al final cuanto más eliminas o más redefinas, más se parece todo. Si alguien tiene el privilegio de tener un diccionario de otro siglo, si no lo quiere que me lo regale, podéis buscar estas palabras y ver cómo la definición de esas palabras ha ido cambiando a lo largo de la historia. Si tenéis un diccionario del siglo XVIII, del siglo XIX, del siglo XX, eso es una joya, porque evidencia que aquí van cambiando la verdad como les antoja, ¿sí? Como les interesa. Y ante esta realidad, Judas nos exhorta que contendamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y nos paramos ahí en dada, en el verbo dar. Si la verdad es dada, es porque la verdad es externa a nosotros, no nos pertenece.
¿Sí? Es como un hijo os es dado, el hijo no es nuestro, no es humano. Viene de la misma divinidad, es el Hijo de Dios que viene a los hombres. No es un hombre que llega a ser Dios, sino que es Dios que se hace hombre, es dado. Pues aquí es lo mismo, por la fe que ha sido una vez y para siempre dada. Y si no se es dada es que se externa. Así que cuando dice el relativismo, todo es relativo, que esa es su máxima, en primer lugar, la máxima del relativismo es un absurdo. Todo es relativo evidencia que hasta la frase todo es relativo. Por lo tanto, ya es falsa en sí misma, por pura lógica. ¿Vale? Y esto lo sabían en el siglo I. Todo es relativo es una frase falsa. En segundo lugar, claro que es relativo en un sentido porque ningún ser humano en su mente finita y en sus pequeñas capacidades puede determinar lo que es la verdad. Por eso hay gente abrazando árboles y haciendo cosas absurdas, porque en su propia mente nos inventamos cosas. Pero la verdad nos ha sido dada, es externa a nosotros. Y es auténticamente cierta porque viene de Dios mismo. Es por eso que podemos estar confiados. ¿Por qué debe luchar o contender el cristiano? Por aquello que te ha sido dado. Por aquello que te ha sido dado, aquello que te ha sido revelado. Y no los versículos favoritos que tienes, toda la Escritura. Debes luchar por ella, debes atesorarla en tu corazón, debes encarnarla en tu vida, debes compartirla con los demás. Pero aquí Judas es muy sabio. También define cómo debes luchar. Te dice ardientemente, porque ya sabe que a nadie le gusta que le debatan su razón, que le lleven la contraria, vamos. Pero dejadme puntualizar que también debemos hacerlo con mansedumbre y reverencia, como dice el apóstol Pedro. Nosotros somos cristianos que creemos en todo el consejo de Dios, no en un versículo, porque hay gente que coge el versículo de ardientemente y va ardiendo por todos sitios, ¿sí? No es lo que está diciendo Judas. Judas está diciendo ardientemente por la dificultad y por la oposición que va a encontrar. No para que en medio de esa lucha dejemos en evidencia el poco fruto del Espíritu que hay en nosotros. Porque también dice Pedro, sobre la misma lucha espiritual, sobre defender la fe, la apologética, que hay que hacerlo con mansedumbre con mi prójimo, mansedumbre con mi hermano, que a lo mejor estamos debatiendo alguna doctrina, y con reverencia, porque siempre estamos delante de Dios, porque no somos impíos. Por lo tanto, lo hagas en Facebook, lo hagas por teléfono, lo hagas por WhatsApp, contiende por la fe, pero deja evidencias de que eres regenerado. Deja evidencia de que eres salvo. Deja evidencia de que eres manso. Tú puedes luchar por la verdad, debes hacerlo, pero debes reflejar a Cristo. Debes dejar evidencias que pisas donde Él pisó. Dicho esto, debemos contender sin debilidad, sin desfallecer, sin espíritu de temor, pero recordando que la lucha no es contra carne ni sangre. La lucha contra este relativismo es una lucha sangrienta en tres sentidos. Fijémonos lo difícil que es esto. Primero, es difícil creer que tú, porque claro, eres tú, tienes la exclusividad de la verdad. Sí, no es tuya, pero la tienes, la crees tú. ¿Sí? Mucha gente te dice, bueno, entonces, ¿tú qué crees? ¿Que tú tienes la verdad? Bueno, la tengo, pero me ha sido dada. No la he descubierto yo, me ha sido dada, me ha sido revelada y puede ser tuya también. La primera lucha es creer en esa exclusividad. En segundo lugar, anunciar. Tenemos el reto de anunciar esa exclusividad. Cuando nosotros predicamos, yo ahora estoy predicando, yo no estoy predicando una opción, lo siento mucho. Esto no es una opción, es la única verdad. Esta es la única opción. No es una alternativa por si consideras el cristianismo, es que si no consideras el cristianismo estás condenado al infierno por la eternidad.
es tu única oportunidad y a lo mejor hoy es tu último sermón. Por lo tanto, no estamos siendo relativistas, no podemos ser relativistas los cristianos. Y es una lucha sangrienta porque luchamos por la verdad con la intención de que triunfe sobre las otras verdades. ¿Pero me estás tratando de convencer? ¿Eso no os lo han dicho? ¿Me estás tratando de convencer? Efectivamente, te estoy tratando de convencer porque estás engañado, porque estás equivocado, porque estás en el error. Y yo estoy en la verdad por la gracia de Dios, porque me ha sido dada. No lo he inventado yo. No es una invención mía. Creer, anunciar, luchar, contender es un escándalo. Es un escándalo hoy día. Es un escándalo social que puede llegar a ser un delito. Aprovechemos el tiempo. Ahora que podemos. Aprovechemos el tiempo. ¿Cómo responder a este llamado a la fidelidad? Pues Judas lo dice al final, descansando en el que es más poderoso que el mundo, confiando en el poder del Evangelio, como Pablo le dice a los romanos en el primer capítulo, y como le dice a Timoteo, confiando en la suficiencia de las Escrituras, porque dirás, pero ¿cómo contiendo yo? Confía en la suficiencia de las Escrituras, confía que el Señor va delante de ti, y reafirmando nuestra identidad como administradores de la verdad. No te están ofendiendo a ti, están ofendiendo a Dios. No te están atacando a ti, te están atacando al Señor. ¿Sí? No es un tema tuyo personal, o sea, no les saltes al cuello, no evidencies esa carnalidad, evidencia tristeza, porque ellos no están en la luz y tú podrías estar en ese estado hoy mismo. También seamos astutos como serpientes y mansos como palomas. Si ellos repiten palabras una y otra vez hasta conformar el pensamiento de la ciudadanía, manipular la mente de nuestros hijos en las escuelas, nosotros tenemos que hacer esa misma pedagogía, pero en el buen sentido. Y los reformadores sabían muy bien cómo hacerlo. Ellos sabían que la palabra más importante de la reforma no era escritura, no era fe, no era gracia, ni siquiera era Cristo. La palabra más importante de la reforma era sola. Sola. Y por eso repetían mucho sola. Porque ahí estaba la diferencia. Muchos creían en la Biblia, en la fe, en la gracia, en Cristo, en la gloria, en su gloria sobre todo. Pero pocos creían en esas 5 exclusividades. Pongamos el ejemplo de Roma. ¿Qué le pasa a Roma? ¿Cree en la Biblia Roma? Por supuesto. ¿Cree en la fe? Claro que creen en la fe. ¿Creen en la gracia? Sí, creen en la gracia. ¿Creen en Cristo? Obviamente, son cristianos también. ¿Pero creen solo en esos 4 elementos? No son exclusivistas. Entonces el reto de luchar contra el relativismo es predicar la exclusividad del Evangelio. Y ya lo dijo Pablo a los Gálatas, no que haya otro, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Dice el apóstol Pedro, y en ningún otro hay salvación. ¿Veis el exclusivismo del apóstol Pedro, de la verdad revelada? En ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y eso tenemos que recuperarlo, este celo por la verdad, porque vivimos en una era donde la verdad aparentemente ha muerto. En segundo lugar, debemos contender ardientemente contra el antinomianismo. Versículo 4 dice que entraron hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. ¿Qué es el antinomianismo? Parece muy complicado, pero no lo es. Significa contra la ley, y defiende que Cristo nos ha liberado de la observación de la ley moral. Vamos, que cuando leemos la Biblia lo importante es las doctrinas, pero no sus implicaciones morales o sus implicaciones éticas en mi vida personal. Esto no es algo nuevo. Pablo tuvo que luchar contra una especie de antinomianismo asociado al gnosticismo que dividía lo que hacías con tu cuerpo de lo que hacías con tu espíritu.
O sea que durante la semana con su cuerpo vivían como demonios y el domingo también alababan al Señor, alzando sus manos y diciendo aleluya, sin ningún problema. Pero eso es totalmente antinomiano. Y vemos este debate no solo en la era apostólica, sino también en la Reforma protestante. Lutero tuvo, Lutero fue quien acuñó el término antinomianismo y tuvo que debatir contra uno de sus propios discípulos, Johann Agricola, que decía esto mismo, que no había que observar la ley moral porque ya Cristo lo había hecho todo, ¿sí? Todo se ha cumplido en Cristo, yo libre del tema moral. Todo esto se resolvió en la fórmula de la Concordia en el 1577 y estableció que la ley revelada en la Escritura tiene un triple uso, vigente hoy día, sí, vigente hoy día. No es para salvarnos la ley, pero hay 3 elementos vigentes. En primer lugar, la ley sirve hoy día aún para revelar el pecado. Y si no, acordaros del 10º mandamiento, nunca falla. No codiciarás. Y piensa en la última vez que codiciaste algo. Aunque fuera caminando y viste que alguien se tomaba un café con un donut y se lo codiciaste. O sea, la codicia está así en el corazón humano, rápido. Y ese 10º mandamiento nos recuerda siempre la vigencia de la ley y que el pecado está ahí siempre a la puerta. En segundo lugar, establecer una decencia general en la sociedad. Sí, la ley sirve para establecer una decencia general en la sociedad que no cree en la palabra. Y también la palabra decencia es una palabra olvidada, muerta, asesinada, ¿no? Antes se decía, eso no es decente. Hoy día, eso no se usa. En tercer lugar, proporcionar una regla de vida para aquellos que han sido regenerados por la fe en Cristo. Por lo tanto, ¿es vigente la ley? ¿Es útil la ley? Sí, mucho, muy útil la ley. La iglesia que abraza el antinomianismo de forma muy evidente es la iglesia emergente. La iglesia emergente, hay muchos movimientos, pero no voy a decir los apellidos, no voy a entrar en apellidos, basta con el nombre. Lo que hacen es no posicionarse nunca en grandes temas morales. Si le preguntas por el aborto, bueno, dependerá del caso, estaremos siempre acompañando a las mujeres en todas sus necesidades. Lo he escuchado yo en esta semana en numerosas entrevistas. Si le preguntan sobre la eutanasia, bueno, es un tema muy sensible, recordamos casos tal, pero nunca se mojan en ningún gran tema, ¿verdad? Sobre la reasignación de sexo, bueno, hay que ser sensibles a todas las necesidades y Jesús aceptó y abrazó a todas las personas. Esas son sus definiciones ante grandes temas morales y nunca se definen, porque estas organizaciones no buscan ser fieles, buscan ser relevantes. Ofrecen al hombre posmoderno la espiritualidad buscada, experiencia, sentidos, estética, humor, entretenimiento y ficción. Que sueltas no hay ningún problema. A nosotros nos gusta la estética también, ¿no? Los sentidos, lo bonito. Eso no es el problema. El problema es que sea solo eso, que sea una cáscara sin nuez, que toques y no haya nada dentro. De palabra de uno de sus líderes dice, ellos no cambian a Cristo, pero sí al cristianismo. No cambiamos el espíritu, pero sí la espiritualidad. Y qué peligroso es eso, ¿verdad? Porque lo que han hecho es eliminar grandes secciones de la palabra. Han eliminado grandes secciones que es la ley completa. Históricamente venimos del fracaso del moralismo, ¿sí? De un moralismo legalista, y ahora nos vamos hacia un antinomianismo. Antes se hacía, hace 20, 30, 40 años, la iglesia evangélica se enfatizaba mucho la parte moral y ahora nos vamos a la parte antinomiana, ¿no? La gracia nos da libertad para hacer lo que queramos. Pero miremos nuestra viga, hermanos. Miremos nuestra viga. Nosotros no estamos exentos de este peligro.
si las doctrinas de la gracia no implican una reforma integral en nuestras iglesias, si realmente creemos en la sola escritura, pero nos olvidamos de la tota escritura, porque la reforma protestante no solo dijo sola escritura, dijo tota escritura. Por lo tanto, no solo que creamos solo en la escritura, sino en todos los pasajes de la escritura, podemos convertir este movimiento reformado en una reforma solo aparente, que acabe siendo un antinomianismo más, justificando por medio de la gracia cualquier pecado. Se ha visto que cuando en la historia de la humanidad el evangelio ha llegado a un país y el evangelio verdadero ha dado fuerte, por decirlo de una manera, ha habido cambios estructurales, cambios en la educación, cambio en la sanidad, cambio en los estamentos políticos, cambios en las iglesias. El evangelio transforma un país. Y de la misma manera, cuando el evangelio verdadero llega a nuestra vida, debe haber cambios. No estamos hablando de producir cambios por la carne. Se trata que el Espíritu, si realmente llega a nuestras vidas, hay cambios. Cambios en los gustos, cambios en la vestimenta, cambios en las compañías, cambios en los que vemos, cambios en cómo hablamos, cambios en lo que escuchamos, cambios en lo que leemos, cambios en cómo pensamos. Cambios no artificiales, sino reales. La gracia del Señor Jesucristo, cuando llega a nuestra vida, nos transforma, y no solo en nuestras doctrinas. El antinomianismo es una respuesta pragmática de la mente del religioso que intenta hacer más fácil más aceptable el evangelio. Ven, Dios te acepta tal y como eres. Su gracia es maravillosa. Y su gracia es transformadora también. Y su gracia es transformadora. Una reducida visión de las doctrinas de la gracia nos puede llevar a ese extremo. Recordemos la frase de Juan Crisóstomo. Juan Crisóstomo. Muchos siglos atrás. Para la salvación de nada nos servirán los dogmas piadosos si nuestra vida está en corrupción. Para la salvación de nada nos servirán los dogmas piadosos si nuestra vida está en corrupción. Hermanos, busquemos la santidad. Y en último lugar tenemos otra gran batalla: contender ardientemente contra el revisionismo moral. Judas 1:7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Dijo Dostoyevsky: si Dios no existe, todo está permitido. Si Dios no existe, todo está permitido. La muerte de Dios de Nietzsche implica la muerte de todo estándar moral. Si Dios ha muerto, la moralidad también. Y eso es el principio del fin, hasta que el hombre despedace al hombre, como lo ha hecho en otros momentos de la historia, y lo puede volver a hacer. La falsa bondad y la nueva tolerancia están creando peores demonios de los que conocíamos. Es cierto que no hay nada debajo del sol. Lo que vemos hoy día ya existió, y lo que existió hoy volverá a existir. Pero hay una nota importante que dice Albert Mohler. Fijaros en esta frase. Esta época no es la primera en ser testigo del horror y la maldad indescriptibles, pero es la primera que niega que haya una base consistente para identificar lo malo como malo y lo bueno como bueno. Lo mismo que vemos fue lo mismo que fue. En ese sentido no nos tenemos que escandalizar como esto nunca ha pasado. Nunca ha pasado para ti, pero en la historia ha pasado cientos de veces. La diferencia es que han quitado el fundamento de la moralidad, aquello que determinaba que estaba bien y que estaba mal. Se empezó por trivializar el pecado, se pasó a acostumbrarse al pecado. El pecado antes se hacía en privado,
luego se convirtió en bueno progresivamente, porque se consideró que eso era un derecho, y por lo tanto, si es un derecho hay que legalizarlo, y si hay que legalizarlo hay que criminalizar a aquellos que se oponen a ese derecho. Y como el fugitivo de Harrison Ford, el piadoso no entiende nada. Dice, ¿por qué tengo que demostrar yo mi inocencia? Que demuestren ellos mi culpabilidad, pero ¿yo qué he hecho? Si solo soy cristiano, yo solo creo lo que Cristo dijo, y Cristo es creador de cielos y tierra, el verbo hecho carne. ¿Por qué me tengo que defender yo? Este es el punto. Si Dios ha muerto, la verdadera moralidad también. Por lo tanto, la moralidad, como parte de su falsa bondad, va a ser una construcción social cambiante, revisada, modificada al gusto del consumidor. Según las encuestas, va a ser modificada una y otra vez, y los políticos ya no son como antes, que tenían ideologías claras y que iban en búsqueda de la libertad, como Wilberforce o otros, ¿no? Sino que van a hacer lo que las encuestas digan. La iglesia verdadera está amenazada. Tenemos el reto de dar continuidad histórica no solo a la doctrina, ese es el punto de esta mañana y de esta tarde, no solo a la doctrina, sino también de la moralidad, porque es la expresión de la santidad inmutable de Dios que ha permanecido por todos los tiempos, y eso no puede ser revisado. A Dios no se le revisa. Dios es santo. Concluyo con unas palabras de Albert Mohler. La iglesia debe despertarse y percatarse de su condición de minoría moral y aferrarse al evangelio que se nos ha sido confiado para predicarlo. Al hacerlo, fijaos qué esperanzador esto, al hacerlo, los manantiales de la verdad permanente revelarán que la iglesia es un oasis vivificante en medio de un desierto moral. Somos llamados a ser un oasis vivificante en medio de un desierto moral. Pero para eso tenemos que contender, luchar por la santidad, por la pureza, no solo doctrinal, sino por la pureza de nuestras vidas, de nuestra praxis. Porque pese a todo lo dicho, sabemos una cosa, y es que cuando el pastor llame a quien llame, ese llamamiento será irresistible. Sí, hemos analizado el panorama y decimos, pero qué complicado está esto. Pero eso es porque tenemos que ser responsables y saber dónde estamos, saber dónde nos movemos. Pero cuando el pastor llame, eso va a ser irresistible. Pese a todo lo dicho y por muy difícil que parezca la batalla, en cuanto aparezca Aslan y ruja, todo habrá acabado. Él habrá vencido. Hemos visto un panorama general de la sociedad postcristiana y tres grandes retos, tres grandes amenazas en donde la iglesia debe contender. Debe contender porque debemos ser responsables. Dios es soberano, pero nosotros debemos ser responsables. Debemos ser conscientes y no tener la conciencia anestesiada. Y debemos contender ardientemente contra el absurdo relativismo que cree que dos ideas totalmente opuestas pueden ser ciertas al mismo tiempo, lo cual es un absurdo. Debe contender ardientemente contra el antinomianismo que niega la utilidad de la ley, que obvia la utilidad de la ley, la cual es determinar que hay un bien y hay un mal. Hay un bien y hay un mal. No hay grises, hay un bien y hay un mal. Que hay un estándar de decencia para la sociedad en general y que es una regla de vida para hoy y ahora para la vida del cristiano. Y contender ardientemente contra el revisionismo moral. Porque la moralidad, igual que la verdad, no viene de nuestra inventiva, no viene de nuestra innovación, no viene de nosotros mismos, viene de Dios.
Y así como Dios es verdadero, Dios es santo. Y Él es la única fuente de verdad y la única fuente de santidad. Y eso no se puede revisar. Nuestro consuelo y nuestro gozo está en la inmutabilidad de nuestro Dios y su palabra. Y ante este mundo cambiante, corrupto, peligroso, podemos estar confiados en cualquier circunstancia. Porque en pocos años, esos que tienen altos cargos y quieren destruir la iglesia, van a estar a los pies del Cordero, reconociendo su señorío. Y allí también nosotros, cuando ya pasemos de este lado de la eternidad al otro lado de la eternidad, vamos a estar adorando al Cordero. Y cuando nosotros ya no estemos aquí, que lo sepa todo el mundo, cuando nosotros ya no estemos aquí, en la IEG o donde sea, habrá un grupo de personas, siempre habrá un remanente hasta que la historia finalice, que predicará el verdadero y único evangelio del Señor Jesucristo. Les guste o no les guste, el Señor preservará a su iglesia. Mientras tanto, hermanos, encomendémonos a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha, delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén.